Gracias por escuchar nuestro relato, y si tienes una historia de amor que compartir, escríbenos, no olvides dejar tu like y suscribirte. Hace 5 años mi hermana me robó a mi prometido, un hombre cuyo éxito como empresario me había prometido una vida de sueños compartidos. Ya estábamos eligiendo una fecha para nuestra boda, imaginando un futuro tejido con amor. Hoy, en el funeral de nuestro padre, ella apareció a su lado, con el cuello y los dedos brillando con diamantes, su sonrisa lo suficientemente afilada como para cortar. Pobrecita, sigue sola, dijo su voz goteando con descendencia, mientras yo me baño en lujo. La miré con tranquila resolución y dije, conoce a mi esposo. Cuando ella lo vio, sus palabras se disolvieron en un silencio atónito, porque mi esposo era. Emma se sentó en un viejo banco desgastado en el corazón de Willow Park, un extenso paraíso verde en su ciudad natal donde los robles centenarios extendían sus ramas nudosas hacia el cielo. Era finales de octubre y el aire traía el mordisco fresco del otoño mezclándose con el aroma terroso de las hojas caídas que cubrían el suelo en un mosaico de oro, carmesí y ámbar. El viento bailaba a través de los árboles, tirando suavemente del cabello castaño de Emma, que ella se metió detrás de la oreja mientras se inclinaba más cerca de James. Él se sentó a su lado, con los hombros anchos relajados, sus ojos oscuros cálidos de afecto. El sol, bajo en el horizonte, proyectaba un resplandor dorado sobre el parque, sus rayos filtrándose a través de las ramas para pintar intrincadas sombras en el camino de grava. Para Emma, este momento se sintió como una instantánea de la eternidad, perfecta, serena, intocable. Estaban inmersos en una conversación, planeando su boda con el tipo de anticipación ilusionada que hacía que el futuro pareciera ilimitado. Cada posible fecha se sopesaba con cuidado, como si tuviera la clave de su felicidad. Agosto es demasiado caluroso, dijo Emma, arrugando la nariz al pensar en los invitados sudando y abanicándose en una iglesia, y las lluvias de septiembre podrían arruinar una ceremonia al aire libre. James asintió, sus dedos trazando círculos ociosamente en el dorso de su mano. Octubre es agradable, pero ya hace frío para entonces, añadió, su voz suave y reflexiva. ¿Qué tal finales de julio?, sugirió Emma, sus ojos brillando. El clima es cálido pero no opresivo, y podríamos tener la recepción en esa villa junto al mar que vimos el verano pasado. Imagínate, las olas rompiendo de fondo, luces de hadas brillando bajo las estrellas. Suspiró, imaginándose con un vestido blanco suelto, la mano de James en la suya mientras bailaban su primer baile. James se rió entre dientes, acercándola. Julio será entonces, dijo, presionando un beso en su sien, mientras tú estés allí, no me importa dónde ni cuándo. Tú eres todo lo que necesito. Sus sueños se desplegaron como un tapiz, ricos en posibilidades. Hablaron de un hogar acogedor con un jardín donde florecerían las rosas, de niños con los ojos de James y la risa de Emma, de viajes a lugares lejanos, quizás París por su romance o Tokio por su energía vibrante. Imaginaron tardes tranquilas junto a una chimenea, compartiendo historias de su día, y grandes aventuras que llenarían sus vidas de significado. Para Emma, esto era más que una conversación, era un voto, una promesa de una vida construida sobre el amor, la confianza y el entendimiento mutuo. El mundo a su alrededor parecía desvanecerse, dejándolos solo a ellos dos, envueltos en una burbuja de certeza. Nada, pensó, podría destrozar esto. Pero la vida, como pronto aprendería, tenía una forma de reescribir incluso las historias más hermosas, sus ediciones a menudo crueles y abruptas. Inadvertida en la periferia del mundo radiante de Emma, estaba Sofía, su hermana mayor por 4 años. Sofía era una mujer de una belleza llamativa, alta, con pómulos afilados y ojos verdes penetrantes, pero su presencia a menudo se veía opacada por la calidez natural de Emma. Donde Emma era un faro, atrayendo a la gente con su amabilidad y su ingenio, Sofía era una sombra, su confianza una máscara frágil que ocultaba un profundo pozo de inseguridad. Siempre había envidiado a Emma, aunque nunca lo admitiría. La capacidad de Emma para hacer amigos con extraños, para reír libremente, para navegar por la vida con gracia, todo parecía tan fácil para ella, mientras que Sofía sentía que tenía que luchar por cada pedacito de atención. Al crecer, Sofía había visto a Emma brillar en la escuela, ganar premios y encantar a los amigos de sus padres, mientras que ella, la mayor, a menudo era relegada a un segundo plano, elogiada solo por su compostura en lugar de su esencia. Esa envidia, una vez un murmullo silencioso, se había convertido en una fuerza consumidora, un resentimiento que bullía bajo su exterior pulido. Cuando Emma anunció su compromiso con James, la noticia golpeó a Sofía como un golpe. James no era un hombre cualquiera, era una estrella en ascenso en el mundo de los negocios de la ciudad, un hombre cuyo carisma y ambición lo convertían en un gran partido en todos los sentidos.
Su empresa, una startup tecnológica, estaba ganando terreno, y su nombre se susurraba en círculos de élite como alguien destinado a la grandeza. Para Sofía, James representaba todo lo que siempre había querido: estatus, seguridad, una vida de glamour. Y ahora le pertenecía a Emma, la hermana que, a los ojos de Sofía, ya tenía demasiado. La injusticia de esto la carcomía, alimentando unos celos tan intensos que se sentían como algo vivo, enroscándose alrededor de su corazón y susurrándole planes que apenas se atrevía a reconocer. El acercamiento de Sofía fue sutil, casi quirúrgico. Comenzó a insertarse en la órbita de James, buscando excusas para cruzarse con él. Se pasaba por su oficina con café, alegando que estaba por la zona, o se quedaba después de las reuniones sociales para preguntarle sobre sus últimos proyectos. Sus preguntas eran reflexivas, su interés aparentemente genuino. Escuchaba mientras él hablaba de sus ambiciones, asintiendo en los momentos adecuados, ofreciendo ideas que lo hacían sentir comprendido. Se pintó a sí misma como una confidente, alguien que veía el peso de sus responsabilidades y admiraba su fuerza. Emma es tan afortunada de tenerte, decía, su sonrisa cálida pero sus ojos calculadores, no cualquiera puede manejar a un hombre con tu visión. James, halagado por su atención, comenzó a ver a Sofía de manera diferente. Confundió su encanto calculado con profundidad, su adulación con sinceridad. No notó cómo ella sembraba dudas suavemente sobre Emma, comentarios sobre su juventud, su idealismo, su falta de experiencia en su mundo de alto riesgo. Para James, Sofía parecía madura, mundana, una mujer que podía igualar su ambición de maneras que no se había dado cuenta de que anhelaba. Emma, felizmente ajena, continuó planeando su futuro con James, ignorando las grietas que se formaban bajo sus pies. Pero la traición llegó rápidamente, como una tormenta que se forma sin ser notada hasta que estalla. Una mañana, James se había ido. Sin llamada, sin mensaje de texto, sin explicación. Los mensajes de Emma quedaron sin respuesta, sus llamadas se enviaron al buzón de voz. Se paró afuera de su apartamento, golpeando hasta que le dolieron los nudillos, pero la puerta permaneció cerrada, el silencio detrás de ella ensordecedor. Los días se convirtieron en semanas y aún no había nada. Entonces, una tarde fresca, los vio en el corazón de la ciudad, en medio del ajetreo de los compradores y los vendedores ambulantes. James caminaba del brazo de Sofía. Se reían, sus pasos ligeros, su cercanía inconfundible. Para Emma, fue como si el mundo se hubiera salido de su eje. Se le cortó la respiración, su visión se estrechó hasta la vista de ellos, su prometido y su hermana juntos, como si ella nunca hubiera existido. El dolor era físico, un dolor agudo que se irradiaba por su pecho, robándole la voz y dejándola inmóvil. James la vio, su risa se extinguió mientras la culpa parpadeaba en su rostro. Abrió la boca, quizás para explicar, pero el agarre de Sofía en su brazo se tensó, sus ojos fijos en Emma con una mezcla de desafío y triunfo. Ella no habló, pero su mirada lo dijo todo: ahora es mío, perdiste. Emma sintió el peso de esa mirada, la crueldad de ella, pero se negó a desmoronarse. No gritó, ni lloró, ni suplicó. En cambio, respiró hondo, enderezó los hombros y se dio la vuelta. Cada paso que daba se sentía como una batalla, pero siguió caminando, dejando a James y Sofía congelados en la calle, sus figuras tan rígidas y antinaturales como estatuas de cera. La traición destrozó el mundo de Emma, pero ella llevó su dolor en silencio. Se retiró a su pequeño apartamento, donde las paredes parecían cerrarse, haciendo eco de sus preguntas. ¿Por qué había pasado esto? ¿Qué había hecho mal? ¿Cómo pudo su propia hermana hacer esto? No había respuestas, solo una pena cruda y palpitante que amenazaba con consumirla. Pronto se enteró de que Sofía y James se habían casado en un espectáculo de opulencia, una boda que llenó revistas brillantes con imágenes de su vida glamorosa. Viajaron a destinos exóticos, cenaron con la élite de la ciudad y posaron para fotos que gritaban éxito al mundo. Para el mundo, eran un cuento de hadas hecho realidad. Para Emma, cada imagen era una herida fresca, un recordatorio de lo que había perdido. La ira bullía dentro de ella, no solo por la traición de Sofía o la debilidad de James, sino por la injusticia de un mundo que recompensaba tal engaño. Sin embargo, sabía que la ira, si no se controlaba, la destruiría. Se negó a dejar que la definiera. En cambio, tomó una decisión: irse, empezar de nuevo, recuperar su vida en sus propios términos. Irse fue tanto una rendición como un acto de desafío. Emma empacó sus pertenencias en unas pocas maletas, se despidió entre lágrimas de amigos que le rogaron que se quedara, y abordó un tren hacia una ciudad lejos de los recuerdos que la perseguían. La ciudad de Eldenwood, anidada entre colinas onduladas y lagos resplandecientes, era un lugar de tranquila belleza.
Sus calles estaban bordeadas de tiendas pintorescas y su aire estaba lleno del aroma a pino. Mientras el tren serpenteaba por el campo, Emma observó cómo los paisajes cambiaban, campos de flores silvestres que daban paso a densos bosques, el horizonte que se extendía sin fin ante ella. Por primera vez en meses, sintió un atisbo de esperanza, frágil pero real. No sabía qué le deparaba el futuro, pero sabía que era lo suficientemente fuerte como para enfrentarlo. En Eldenwood, Emma encontró trabajo en el Hospital St. Mary's, una institución modesta donde el personal trabajaba incansablemente para servir a una comunidad unida. Los primeros días fueron agotadores. Las noches sin dormir estaban plagadas de recuerdos de la sonrisa de James, la sonrisa burlona de Sofía, la vida que había perdido. A veces se preguntaba si había cometido un error, si huir había sido cobardía en lugar de coraje. Pero el hospital se convirtió en su salvavidas. La sala de oncología, donde pasaba la mayor parte de su tiempo, era un lugar de profunda tristeza y heroísmo silencioso. La historia de cada paciente de amor, pérdida y resiliencia reflejaba la suya, enseñándole que la curación era posible incluso en los momentos más oscuros. Se dedicó a su trabajo, estudiando hasta altas horas de la noche, asistiendo a conferencias médicas y aprendiendo cada matiz de su oficio. Sus pacientes se convirtieron en su propósito, su gratitud un bálsamo para su corazón herido. Lentamente, comenzó a reconstruirse, pieza por pieza. El talento y la dedicación de Emma no pasaron desapercibidos. En 2 años, era una de las oncólogas más respetadas de Eldenwood, conocida tanto por su habilidad como por su compasión. Pasaba largas horas en el hospital, pero también encontraba consuelo en el voluntariado. Leía a los niños en orfanatos locales, sus rostros ansiosos se iluminaban con sus historias. Trabajaba en refugios de animales, encontrando consuelo en la tranquila lealtad de los perros que paseaba. Organizaba campañas de caridad, recaudando fondos para equipos médicos y programas comunitarios. Estos actos de bondad fueron su rebelión contra el dolor de su pasado, una forma de recuperar la calidez que la traición casi había extinguido. En un foro benéfico centrado en el avance de la investigación oncológica, Emma conoció a Daniel Thornton, un hombre cuya presencia parecía cambiar el aire de la sala. Profesor y director del prestigioso Instituto Médico Thornton, Daniel tenía unos 40 y tantos años, con canas en su cabello oscuro y una autoridad tranquila que atraía a la gente. Era un gigante en el mundo de la medicina, conocido por su investigación innovadora y su filantropía, que había financiado hospitales y clínicas en todo el país. Pero fue su amabilidad lo que más le impresionó a Emma, una calidez tranquila y modesta que hacía que todos se sintieran valorados. Cuando se acercó a ella después de su presentación sobre tratamientos innovadores contra el cáncer, sus preguntas fueron reflexivas, su elogio sincero. «Tienes un don raro, doctora Harper», dijo, su voz firme pero cálida, no solo para la medicina, sino para dar esperanza a la gente. Su conexión creció lentamente, arraigada en valores compartidos y respeto mutuo. Se reunían a tomar café para discutir investigaciones. Sus conversaciones se extendían por horas mientras debatían sobre ética, innovación y el lado humano de la medicina. Daban paseos por los parques de Eldenwood, donde los lagos reflejaban el cielo como espejos, y compartían historias de sus vidas, la infancia de Daniel en una pequeña ciudad costera, el amor de Emma por la literatura. Con Daniel, Emma sintió una rara facilidad, una sensación de ser comprendida sin tener que explicarse. Él escuchaba con una paciencia que la hacía sentir segura, apoyaba sus ambiciones sin eclipsarlas. Por primera vez desde James, se permitió confiar, creer que el amor podía ser amable y verdadero. Daniel era mayor, su vida moldeada por años de triunfos y pérdidas, pero su diferencia de edad solo profundizó su vínculo. Su sabiduría ayudó a Emma a navegar sus dudas, su humor alegró sus días más oscuros. Después de 1 año de acercarse, le propuso matrimonio una noche junto al lago Elden, el agua brillando bajo una luna creciente. «He pasado mi vida construyendo cosas, hospitales, investigaciones, sueños», dijo, su voz suave pero resuelta, «pero contigo quiero construir una vida». Emma dudó, su corazón aún marcado por la traición, pero la inquebrantable amabilidad de Daniel disolvió sus miedos. Dijo que sí, y su boda fue un asunto tranquilo, celebrado en una pequeña capilla rodeada de flores silvestres, con solo sus amigos y colegas más cercanos presentes. Su amor era una llama constante, ardiendo intensamente sin necesidad de fanfarria. Su hogar en Eldenwood era un refugio lleno de libros, risas y el aroma a café recién hecho. Trabajaron juntos en proyectos de investigación, fueron voluntarios en organizaciones benéficas locales y soñaron con un futuro donde su trabajo pudiera cambiar vidas. Emma había encontrado su vocación, su amor, su paz. El pasado, con su dolor y traición, parecía un recuerdo lejano, guardado en un rincón de su corazón que ya no visitaba.
Rara vez pensaba en su ciudad natal, en Sofía o en James, eligiendo en cambio vivir plenamente en el presente. Pero el destino, como suele hacer, tenía otros planes. Una mañana gris, llegó una llamada de su ciudad natal. Su padre había fallecido después de un repentino ataque al corazón. La noticia golpeó a Emma como una ola, arrastrándola de regreso a un lugar que había intentado olvidar. Su padre, Thomas, había sido un hombre tranquilo y firme, un bibliotecario que amaba la poesía y creía en el poder de la bondad. Aunque no habían hablado en años, la distancia y su propio dolor los habían mantenido separados, Emma siempre lo había amado. La culpa de no haberse reconciliado, de no haberle dicho cuánto significaba para ella, era un peso pesado. Regresar a su ciudad natal significaba enfrentarse a Sofía y James, una perspectiva que la llenaba de inquietud. No sabía si podría mantener la compostura, si las viejas heridas se reabrirían. Daniel, sintiendo su confusión, le tomó la mano. «No tienes que hacer esto sola», dijo, «estaré contigo en cada paso». Sus palabras fueron un salvavidas, y juntos partieron hacia el lugar que Emma alguna vez había llamado hogar. El viaje de regreso fue tranquilo, el zumbido del coche mezclándose con los pensamientos acelerados de Emma. A medida que se acercaban a la ciudad, los recuerdos la inundaron, el parque donde se había sentado con James, la cafetería donde ella y Sofía habían compartido secretos, las calles que guardaban tanto alegría como dolor. El funeral se celebró en una pequeña iglesia, sus vidrieras proyectando colores tenues sobre los bancos. El aire estaba pesado de dolor, el cielo fuera de un gris sombrío, como si estuviera de luto junto a la multitud reunida. Caras del pasado de Emma se mezclaron, sus condolencias educadas pero teñidas de curiosidad. ¿Qué fue de la chica que se fue tan de repente?, parecían preguntarse. Entonces apareció Sofía, del brazo de James, su entrada tan calculada como una actuación teatral. Llevaba un abrigo negro a medida, su elegancia contrastaba fuertemente con el sombrío ambiente, y los diamantes brillaban en su garganta y orejas, atrapando la tenue luz como estrellas. Se movía con la confianza de alguien acostumbrada a ser observada, su belleza innegable pero fría. James, a su lado, parecía disminuido, su energía antes vibrante reemplazada por un agotamiento hueco. Su traje era impecable, pero sus ojos delataban a un hombre desgastado por años de perseguir algo que nunca pudo alcanzar. Se acercaron a Emma como depredadores, sus pasos deliberados, sus miradas evaluando. Sofía se detuvo ante Emma, sus ojos recorriendo el sencillo vestido negro de su hermana con disimulado desdén. «Pobre Emma», dijo, su voz un ronroneo venenoso, «sigue sola después de todos estos años, mientras yo estoy rodeada de lujo. James me lo da todo, más de lo que jamás podrías imaginar». Se apretó contra James, su mano posesiva en su brazo, como si estuviera marcando su territorio. Las palabras estaban destinadas a herir, a reabrir viejas cicatrices, y Emma sintió el familiar dolor de la traición remover dentro de ella. Pero ella había cambiado. Los años en el Eldenwood le habían enseñado a dominar sus emociones, a encontrar fuerza en la quietud. Miró a Sofía con tranquila resolución, sus ojos libres de ira, solo con una tristeza silenciosa. «Sofía», dijo, su voz firme, «me alegro de que hayas encontrado lo que querías, pero la felicidad no se mide en diamantes ni en riqueza». Hizo una pausa, dejando que sus palabras flotaran. «Permíteme presentarte a mi esposo». En ese momento, Daniel entró en la iglesia, su presencia una fuerza tranquila que cambió la energía de la sala. Era alto, su cabello oscuro con canas, su traje sobrio pero impecablemente hecho a medida. Su rostro mostraba el peso del dolor compartido, pero sus ojos tenían una calidez que atraía a la gente. La multitud se quedó en silencio, susurros de reconocimiento recorriendo los bancos. Daniel Thornton no era un extraño para muchos, un médico célebre, un filántropo cuyo nombre adornaba alas de hospitales y becas de investigación, un hombre cuyo trabajo había salvado innumerables vidas. El rostro de Sofía se congeló, su conmoción palpable, su confianza desmoronándose como arena seca. James palideció, su mandíbula se tensó al reconocer a Daniel, el hombre cuya negativa a asociarse con su negocio en quiebra había sido un golpe devastador. Daniel había sido la clave para salvar el imperio desmoronado de James, una puerta ahora firmemente cerrada. Daniel se acercó a Emma, sus brazos rodeándola con una ternura que hablaba de un amor profundo. «Lo siento mucho por tu pérdida, cariño», susurró, su voz un ancla suave en la tormenta de sus emociones. Emma se apoyó en él, extrayendo fuerza de su presencia, sintiendo el calor de su apoyo envolverla. Miró a Sofía y James, su mirada desprovista de triunfo o malicia. No necesitaba probar nada, su felicidad era prueba suficiente. Daniel extendió una mano a James. «Mis condolencias», dijo,
su tono formal pero amable, su suegro fue un hombre extraordinario. James le estrechó la mano, su incomodidad evidente, el peso del conocimiento tácito de Daniel, un reconocimiento silencioso de su pasado, más humillante que cualquier acusación. Emma y Daniel caminaron hacia el féretro de su padre, donde ella se arrodilló para despedirse. La vista de él, tan inmóvil, le rompió el corazón de nuevo. Susurró palabras de amor, de arrepentimiento por los años separados, prometiendo vivir una vida que lo enorgullecería. Cayeron lágrimas, pero eran purificadoras, una liberación del dolor y una promesa de seguir adelante. Sofía se paró en las sombras, su bravuconería destrozada, sus ojos, una vez agudos con desprecio, ahora mostraban un atisbo de pánico. Había construido su vida sobre superar a Emma, pero en este momento vio la futilidad de su victoria. James también pareció despertar, su mirada distante mientras lidiaba con la comprensión de lo que había cambiado. El amor que había tenido con Emma, genuino, sin manchar, había sido reemplazado por una búsqueda vacía, y el costo ahora era dolorosamente claro. Después de la ceremonia, Emma se acercó a Sofía y James por última vez, Daniel a su lado. Siento que haya llegado a esto, dijo, su voz suave con compasión. No guardo ningún rencor hacia ti, Sofía. Solo espero que encuentres la verdadera felicidad, sea lo que sea eso para ti. Los ojos de Sofía cayeron, su silencio pesado de vergüenza. Adiós, Emma, susurró, su voz apenas audible. Emma se volvió hacia James. Espero que encuentres tu camino, James. No dejes que el pasado te defina. James asintió, un destello de gratitud en sus ojos. Gracias, Emma, dijo en voz baja, lo intentaré. Mientras Emma y Daniel salían de la iglesia, el peso del pasado se desprendió de sus hombros. Caminaron por el cementerio, las hojas de otoño crujiendo bajo sus pies, el aire fresco y limpio. Emma se sintió libre, como si finalmente se hubiera desprendido de las cadenas de la traición. Con la mano de Daniel en la suya, supo que su futuro era suyo para moldear, una vida de amor, propósito y alegría. ¿Estás bien?, preguntó Daniel, su brazo alrededor de ella mientras llegaban a su coche. Sí, respondió Emma, una sonrisa asomando, siento que por fin puedo dejarlo ir. Condujeron hasta el aeropuerto, el horizonte de la ciudad desvaneciéndose detrás de ellos. Emma miró por la ventana, reflexionando sobre su viaje. Había enfrentado la traición, se había reconstruido de la nada y había encontrado un amor más fuerte de lo que jamás había imaginado. La verdadera felicidad, se dio cuenta, no residía en la riqueza o la venganza, sino en los momentos tranquilos de conexión, en el acto de elevar a los demás. De vuelta en Eldenwood, se dedicó a su trabajo con renovada pasión, su paciencia y coraje inspirándola. Ella y Daniel continuaron su vida juntos, su amor una luz constante a través de los desafíos de la vida. Meses después, se enteró de que Sofía y James se habían divorciado. El negocio de James en ruinas, Sofía se había ido de la ciudad. Emma esperaba que encontraran su propia redención, aunque sabía que sus caminos ya no se cruzaban con el suyo. Una tarde, mientras Emma veía una puesta de sol pintar el cielo en tonos de fuego, se paró en su balcón con Daniel a su lado. Se sentía en paz, su corazón lleno. Había enfrentado su pasado, perdonado a quienes la hirieron y había salido ilesa. Su victoria no fue superar a los demás, sino convertirse en la mujer que siempre estuvo destinada a ser, una mujer de fuerza, compasión y esperanza, cuyo triunfo silencioso fue una vida bien vivida. ¿Te gustó nuestra historia? Déjanos un emoji de un corazón en los comentarios si crees que el amor puede cambiarlo todo. Si tienes una historia de amor y te gustaría que la contáramos, escríbenos y no olvides compartir esta historia.